Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 8:31 de la mañana, 7:31 en las Islas Canarias. Y están conmigo, pues, don Javier Venegas. Buenos días. Doña Lucía Echevarría, buenos días. Y doña Ana Grau, buenos días. Muy buenos días a los tres. Que me preguntaba, bueno, y a los que nos escuchan. Que me preguntaba fuera del micrófono que de qué equipo soy. Y le voy a responder como un amuno, yo del mío. Y si se apunta usted, me borro inmediatamente. Yo lo siento, pero en temas de fútbol soy agnóstico. Aunque estoy tentado de hacerme del Atlético de Madrid. Porque es que lo del Real Madrid me parece tan fácil, tan sencillo. O sea, eres del Madrid y dices, qué emoción hay, pero si lo gano todo, ¿no? O sea, ya después de ganadas 15 Champions, ¿qué más te queda por hacer? Ganar la 16, eso no tiene gracia. Claro. Lo bonito es el Atleti, que no ha ganado ninguna. Oiga, pues intentar ganar una tiene su emoción y su mérito, ¿no? Yo para hacerme el Atleti me hago el Atleti de Bilbao, que aún tiene más méritos. Pero el Atleti de Bilbao no ha ganado ninguna Champions tampoco. Hubo la famosa Champions que ganó el Atleti de Bilbao en el Leverkusen, ¿No? No, claro, no. No sé, no tengo ni idea. Yo, efectivamente, pero eso estoy de acuerdo un poco. Pero don Luis, que nosotros somos un poco de escupir contra el viento. A mí me gusta llevar la contraria. Yo soy hombre de oposición. O sea, exacto. Cuando ganan los míos, automáticamente paso a la oposición. ¿Dónde van todos? Pues al lado contrario. Veía yo ayer un meme graciosísimo de un inglés que decía, no es por nada, pero 40 de las 69 Champions que se han celebrado, Copas de Europa, Champions, tal, han sido ganadas por equipos situados en las zonas que gobernaba Felipe II. el milanesado, el franco-condado, los Países Bajos y España, ¿no? Hostia, y el bueno Portugal. Es hilar súper fino. Se pone la luz larga, pero bien, ¿eh? No, es que yo lo preguntaba porque venía en el taxi escuchando la radio de otra emisora, otro programa. Otra gente. Y un señor que era el programa, que es andaluz, y que se quejaba de que Mbappé no haya ido al Betis en vez de al Madrid. No, hombre, yo digo, yo con aquella anécdota que creo que la contaba Gerald Brennan, de un señor en Andalucía que le preguntan en qué cree, y él, como el que le hace ascos al catolicismo, entonces no sé, alguien de otra religión que lo intenta convertir, y al final no se canse, si no soy de mi religión, que es la buena, no voy a ser de la suya. Yo sí, estando genéticamente programada para ser del Barça, paso del fútbol, no me voy a hacer de otro equipo, ¿no? O sea, ya es verdad que el Barça está hecho unos zorros. Vamos a los equipos políticos. ¿Qué les está pareciendo a ustedes esta campaña electoral de las europeas? La verdad es que hay como sensaciones un poco raras. Ayer, lunes, pues no había demasiado ruido en las portadas de los medios con respecto a las últimas encuestas de campaña y todas esas cosas. Es como si hubiera un cierto interés en poner algo de sordina a las elecciones, sí. Lo cual me llama la atención. Me dice que quizá los resultados no van a ser todo lo buenos que esperan algunos, ¿no? Ahí hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención y debería llamárselo a alguien. El Partido Popular, es decir, que es el que se supone el gran favorito, es decir, no tiene un programa para estas elecciones, tiene un manifiesto de 4 páginas con generalidades, como decir, estamos a favor del bien. No, es decir, ¿cómo? ¿En qué sentido? ¿Y de qué manera? No, ya se verá. Entonces, yo creo que eso coincide un poco con la sordina que dice usted, don Luis. Es decir, hay una sensación de que algunos han planteado estas elecciones como un plebiscito, una vez más, contra Sánchez, y yo creo que de eso hay que salirse ya. Es decir, Sánchez caerá cuando tenga que caer, y seguramente cuando alguien haga algo que propicie que caiga, porque caer por sí mismo o vótame a mí porque simplemente soy mejor y el otro es muy malo, pues no está funcionando. Entonces, yo veo que las elecciones, sin embargo, estas europeas son elecciones de una trascendencia importantísima. Hay un movimiento conservador en Europa en general, que unos llaman fascista, ultraderecha y demás, pero es un movimiento extraordinariamente complejo. Es un movimiento complejo donde hay desde liberales hasta tradicionalistas,
conservadores, incluso socialdemócratas, pero bueno, demócrata cristiano más bien diría yo, pero bueno. Pero algún socialdemócrata. Que sí, bueno, es un demócrata cristiano, es un demócrata, pero que es cristiano. Básicamente, pero y sobre todo también hay incluso algún insigne miembro del Partido Popular Europeo que está en esa corriente. Entonces, algo se está moviendo en Europa que va más allá de vienen los fascistas, ¿no? Es decir, de hecho, decir que es un movimiento fascista, que no lo dice solo Sánchez, es que lo dicen también los de la izquierda moderada, muchos de ellos dicen, bien, cuidado que viene la ultraderecha. No es verdad, porque entre otras cosas lo que ha habido, por ejemplo, en ese movimiento es una expulsión de AfD, que es el partido alemán, digamos, más radical, y ha habido una desavenencia muy fuerte interna en la que le han echado, pero no solo por unas declaraciones bastante discutibles de su candidato, sino porque hay serias sospechas de que es un partido que está en connivencia con algunas potencias extranjeras, ¿no? Es decir, eso es... Vamos, que tiene una facción prorrusa dentro de AfD, pues que es preocupante, sí. Y bueno, y algo más que rusos, al parecer algo más que rusos, ¿no? Porque esto es como decían en el Apocalipsis Now, en esta guerra las cosas se enredan como cerezas, ¿no? Pues entonces... ¿Decían eso en Apocalipsis Now? Sí. Yo me acuerdo que me hizo mucha gracia la traducción que se hizo de aquella frase, pero vamos, que me pareció muy bonita. El otro día, hablando de traducciones, vi un vídeo que era genial, porque era un vídeo de Abascal hablando en el Congreso Español, reprochándole a Sánchez sus alianzas internacionales y tal, y entonces, pero era un vídeo que habían difundido un medio de comunicación extranjero subtitulado en inglés, ¿no? Y entonces ya sabe usted que ahora hay maquinitas que hacen esos subtítulos de manera automática, es muy fácil, metes el vídeo y dices, a ver, quiero subtítulos en inglés, y te los hace ella misma el programa. Y entonces resulta que en un momento determinado dice Abascal a Sánchez, porque ustedes son aliados de Hamás. Y entonces el subtítulo pone You are allied with never. Con nunca. Sí, es que salió poético y todo, ¿no? Bueno, pero yo para terminar ya, lo que quiero decir es que dentro de este contexto en el que Sánchez dibuja una campaña completamente delirante es para parar a la extrema derecha, es mentira. Y luego el Partido Popular, que tiene un manifiesto de viva la gente y cuanta más gente mejor, y luego pues está, sinceramente, Vox, que es el único que, más, por cierto, ayer en La Sexta le hicieron un publireportaje de 86 segundos maravilloso en donde ponían todo su programa, que seguramente es una publicidad espléndida. Es decir, sí. Yo creo que es una maravilla. Están los de Vox en las redes diciendo, por favor, hay que difundir esto de La Sexta, porque claro, eran 86 segundos donde decían, ¿por qué es peligroso el programa de Vox? Y se ponían a desgranar medidas y decías, por Dios, ¿dónde podemos ir a votar ya? Pues es de los partidos que hay, teniendo en cuenta que yo creo que, ya termino, estas elecciones del 9 de junio son unas elecciones estratégicas, son importantes, que yo no digo que ya vaya a ganar los conservadores, pero que exista una presión importante para que cambien algunas políticas en la Unión Europea que son bastante locas, y sobre todo esa burocracia de Bruselas que realmente nos está imponiendo cosas que no tienen ni medio pase. Entonces, yo creo que ahora mismo no me extraña que haya sordina, porque si hubiera altavoces, seguramente saldría lo que estoy comentando, es que quedaría demasiado evidente. Para mí hay un programa y luego hay un silencio en el PP y luego hay un planteamiento electoral torticero. ¿Usted cree que esas apelaciones a votadme a mí, sea lo que sea, porque viene la ultraderecha y la derecha que está haciendo Sánchez, que es básicamente su campaña, le va a funcionar, doña Ana Grau? A ver, yo estoy bastante de acuerdo con muchas cosas que ha hecho el señor Venegas, pero alterando un poco el orden de los factores. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo en que el PP va a estas elecciones como el enésimo plebiscito contra Sánchez y va a volver a pinchar con esto. De hecho, esa puede ser la explicación de la sordina. Por otro lado, solo Tezano, solo el CIS le da el peso a la victoria, con lo cual los otros tampoco sacan mucho pecho de una derrota dulce, pero derrota y al fin y al cabo, con lo cual los dos partidos mayoritarios se ponen de perfil, silbando, y como ya hay una larga tradición de anestesiar al electorado, sobre todo en las europeas, pues aquí paz y después nada que ver con la gloria. El discurso de que viene la ultraderecha, hasta ahora a Sánchez le ha funcionado como un cañón,
le funcionó muy bien, sobre todo en Cataluña, el 23 de julio, tiene mucho que ver con la victoria de Illa en las catalanas, y yo creo que puede volver a explicar esta resiliencia de Sánchez. Hay que entender a qué parroquia se dirige. Yo creo que el tema es más profundo. A ver, yo no creo que, por ejemplo, yo no creo que a Vox se le pueda calificar de ultraderecha. Sí creo que es derecha nacionalista, lo cual, bueno, pues lo podemos aquilatar de una manera o de otra, y creo que lo que hay en realidad en Europa es un auge, dicen eurofobia, ultraderecha. Bueno, en algunos países pues sí pueden haber opciones un poco más radicales, pero básicamente lo que hay es una oleada de nacionalismos que cuestionan pues las partes más decepcionantes, lo que tú describías muy bien del proyecto europeo, pues que muchas promesas y pocos cumplimientos, mucho himno de Europa y luego mucha burocracia, mucha socialdemocracia de cartón piedra. O sea, el modelo que sale de Bretton Woods hoy en día no es viable ni demográficamente, ni por la corrupción generalizada de los gobiernos que lo tendrían, ni por la hipocresía de muchas de las... Y por otro lado, por ahí resopla Rusia. Sí, creo que realmente que a mí realmente lo que más me inquieta de todo este sudoku es que yo veo una Europa desnortada, con poca convicción en sí misma, que curiosamente los más motivados y con mejor programa son los que cuestionan el paradigma europeo como lo hemos conocido hasta ahora. O sea, hay como una especie de Brexit moral, no físico, hay como una especie de oleada brexitera que recorre el continente, y que es verdad que puedes estar de acuerdo o no, pero como mínimo pones sobre la mesa sinceramente una serie de insatisfacciones del problema, porque claro, Europa es maravillosa. Pues miren, no es maravillosa. Por ejemplo, Europa predica la concentración bancaria, que nos perjudica a los usuarios aquí. Luego te encuentras aquí que un banco se los come todos, y a ti te suben los tipos de interés, te suben como cuota las hipotecas, pero si tienes un depósito no te suben los intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pero claro, sí que estamos en una empanada entre una potencia declinante, tambaleante y errática como es Estados Unidos, una potencia que tiene muy claro que quiere volver a ser potencia como Rusia, y no tenemos bien resuelta nuestra relación como europeos con Rusia. Nada más faltaba la guerra de Ucrania y la inestabilidad en el Medio Oriente. Entonces yo coincido que estas elecciones son muy importantes, pero por desgracia las elecciones no van de lo importante, con lo cual puede pasar cualquier cosa. Añado una pequeña nota que parece frívola al pie de lo que estoy diciendo, que es que... Nada de lo que usted dice es frívolo. No, pero que dada la magnitud geoestratégica, que en Cataluña están muy pendientes de qué pasa en estas europeas, para acabar de armar el sudoquito mucho menor, pero para nosotros, para catalanes importantes, de cómo queda la cosa con lo de Illa, lo de Puigdemont y tal. Va a ser más importante lo que parece el resultado de las europeas en ese, porque bueno, en principio digan lo que digan en Génova, o es presidente Illa o vamos a repetición electoral. Puigdemont no va a ser presidente, pero los estados europeos tendrán un impacto. No lo diga usted con tanta rotundidad, porque para Sánchez nada es imposible. Pero es que Sánchez no quiere que Puigdemont sea presidente. Bueno, pero mañana puede cambiar de opinión, ¿no? Bueno, pues en este caso no creo, pero bueno, en fin. Doña Lucía, ¿cómo está usted viendo la campaña electoral? A ver, yo me puse muy enferma y me fui a Uzbekistán, nada menos. Eso es buenísimo para la salud. Aplaudiendo. Sí. No, pero es que el día anterior, cuando me tenía que ir, le dije al médico, ¿pero usted cree que me debo ir? Y me dijo, señora, váyase. Y entonces me dijo, no vea usted redes, usted está muy mal, usted vaya y relájese, y efectivamente funcionó. Y funcionó. Llegué allí y le habían puesto un súper... Llegaba Putin y estaban todos, Putin, no sabes cómo quieren allí al Putin. Bueno, el caso es que es increíble cuando te vas 15 días de redes y sí. Vuelves, ¿no? Y entonces lo primero que vi fue un discurso de Pedro Sánchez que, como psicóloga, digo, este señor estaba, no en un brote, no voy a decir esta barbaridad, pero en un nivel de exaltación. O sea, que te llega alguien a consulta con eso y tú dices, bueno, a ver, dadle un poco de lanzapina a este chico. ¡Fango! Y me pareció que es el efecto de la rana cocida. Es decir, hace no tantos años alguien monta ese pollo chalao, perdón, en fango, ultraderecha, Netanyahu, fango. Y yo iba viendo y alguien le había ido contando las veces que decía fango, que eran 12 en un minuto, ¿no? Entonces...
siempre ha habido la impresión de que a la gente le interesan muy poco las europeas, excepto lógicamente a los agricultores. Por eso a Vox le va también, porque dice algo que atrae a un público que está interesado en eso. Los demás dicen memeces. Pero le estaba contando fuera a Javier, y no lo podía acabar. Yo cuando era niña, mi padre estaba en Izquierda Democrática en la clandestinidad. El código, y mi hermana estaba en la LCR, y mi hermano era trotskista. Era, no repitas fuera de casa lo que dices en casa. Bien. Años 80 en Bilbao, hasta que le dije a mi madre, aquí no volvemos, por una serie de razones, siempre era, yo tenía aquí 14, 15, 16 años, no repitas fuera de casa lo que oyes en casa, porque era peligroso, ¿vale? El otro día me dice mi hija, por favor, no le digas a tal que soy tu hija porque mis amigos no saben que soy tu hija y tengo miedo. La gente que tiene ahora mismo 20 años, 30 años, no sabe que existió un momento en el que tú ibas en la facultad y tus amigos... Yo estaba en la facultad de periodismo, había una, Irene Congosto era del PP, uno del UCD, otro del PCE, y se hablaban. Sí. Entonces el nivel, esta es el experimento de la rana cocida, que es que pones una rana, vas subiendo imperceptiblemente la temperatura y no salta, no se da cuenta, mientras que si la metes en agua caliente salta. En realidad sí salta al final, ¿no? Pero bueno, la metáfora es muy bonita. En cualquier caso, yo creo que nunca habíamos visto en las europeas, y me atrevería a decir fuera de Cataluña, en otras elecciones, un nivel de salvajada como un ministro poniendo sos desaparecido, el presidente prácticamente en brote, mentir de una forma tan descarada, mentir y soltar mentiras una y otra vez, frente a un PP que como que no oye llover, ¿sabes? Y claro, la campaña de Vox es la más lógica, porque él se está dirigiendo a lo que dicen en marketing, busca una necesidad y proponte solucionarla. Pues este es el único señor que se dirige a los agricultores, que aquí se están jugando algo. Todo lo demás es pero lo que hay aquí es una batalla. Es la industria, el sector del automóvil está ahora mismo en un tris en Europa de colapsar, y va a colapsar. Es decir, porque hay competencia, porque el mercado se ha vuelto más complicado, porque patatín, pero sobre todo va a colapsar porque las políticas que se han aplicado son completamente locas, son enajenadas. Afortunadamente, el otro día, el gigante, el mayor fabricante del mundo, Toyota, planteó su estrategia diciendo que ellos no van a dejar el motor de combustión. Al contrario, dice, es más importante que nunca desarrollar motores de combustión lo más eficientes posibles, porque son los que podrán financiar a largo plazo que al final haya un vehículo eléctrico no contaminante. Dice, pero así del cielo no va a caer. Entonces, esto en la industria en España, que el sector del automóvil es un sector vital, es como dirían, una industria estratégica que da empleo a cientos de miles de personas de forma directa y de forma indirecta, vete a saber, está completamente atacado, es decir, atacado por unas directivas y unas políticas que nosotros votamos, porque esto no cae del cielo. Es decir, allí los burócratas proponen, pero se vota por nuestros políticos. Ojo, que una vez el responsable económico del Partido Popular, que es a mí lo que me dejó preocupado, respecto a un asunto muy importante de Europa, le preguntaron en una entrevista, ¿y el PP qué va a hacer? Lo que diga Europa. Es decir, perdone, es que Europa es usted también. Es decir, nosotros somos Europa, ¿no? Es decir, como Zapatero cuando estaba en la ONU decía, lo que diga la ONU, ¿no? Pero no, estás ahí para algo, es decir, tendrás que representar, digamos, lo que nosotros opinamos o pensamos del asunto. No, pero es que es una cosa muy socorrida. Nuestros políticos quieren imponernos una serie de cosas. Por ejemplo, yo qué sé, se le ha ocurrido a algún pirao en alguna parte del mundo que tenemos que comer gusanos a partir de mañana y menos carne. Entonces nuestros políticos nos lo quieren imponer, pero claro, eso tiene un coste. Con lo cual, ¿cómo quitarse la responsabilidad? Dicen, no, lo ha decidido Europa, ¿no? Claro. No, pero porque Europa se ha convertido... Es que aquí hay muchas cosas. Es decir, Europa necesita un cambio brutal y lo necesita ya. Es decir, pero un cambio brutal me refiero no violento, pero sí un cambio radical. Es decir, bueno, parece que en estas elecciones va a haber un giro a la derecha que lo está importante. Proponiendo ahora mismo, nos guste o no, aunque se plantee, no. Lo que más puede molestar a Sánchez es votar al PP, pues estoy convencido de que sí, le puede molestar al señor. Pero esto es un voto estratégico. Yo creo que hay que votar en conciencia aunque no te guste, o te guste más o menos, aquel partido que tiene algo que proponer respecto a todo este desmadre. Doña Ana. A ver, yo creo que el problema, lo que está en juego, en realidad, aquí hay una batalla simbólica que se puede ganar o que se puede perder. El problema de Europa es que no existe.
Si Europa no es una unidad política, no es un sujeto político, no es los Estados Unidos, no es Rusia. Entonces, Europa es un proyecto que, por unas características muy concretas después de la Segunda Guerra Mundial y en un marco económico y político, se cree que es posible generar una unidad de acción relevante. Y en realidad, bueno, pues en décadas después ese proyecto está en crisis y hay mucha falsía. Un poco lo que estabais diciendo, o sea, que a la gente se le dice, se le vende que Europa tal, y Europa es un poco como el pase usted mañana, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay una serie de partidos, entre los Vox o estos a veces mal llamados eurófobos y tal, que plantean, que abren este melón simbólico. Yo también me temo que si estos partidos ganan, de hecho se ha visto con Meloni en Italia, también se adaptan rápido al paradigma, ¿eh? O sea, que ganan las elecciones planteando un cuestionamiento de estos marcos simbólicos y luego una vez están dentro, porque la política europea si se caracteriza por algo es por lo que eufemísticamente llaman consensos y sería más adecuado en términos futbolísticos una tiquitaca. O sea, que decir, bueno, en Europa no se puede hacer nada que no estemos de acuerdo todos y tal, no sé cuántos. Entonces, bueno, a ver, yo por ejemplo, yo que sé que haría una apelación a los votantes, dices, a ver, que la política tiene un componente simbólico y que tiene un componente desligado de la realidad y de las propuestas reales, esto se ha sabido siempre, pero se está saliendo muy de madre. Ese trecho del dicho al hecho, por ejemplo, no sé, yo creo que se ve mucho en el tema de Israel. Dicen, a ver, yo no oculto mis simpatías por el Estado de Israel, pero no es que yo tenga simpatías por el Estado de Israel porque soy una psicópata y porque me baño en sangre de niños palestinos antes de desayunar, es porque he hecho un análisis de la situación y a mí me parece que si alguien es víctima de un genocidio es el pueblo judío, porque realmente todo lo que se está planteando jamás saliera bien, no quedaría un judío sobre la faz de la tierra porque Israel desaparecería. Creo que hay que buscar soluciones a esa parte del mundo, pero creo que todo lo que no pase por admitir que Israel tiene derecho a existir y a defenderse no es una solución real, ni siquiera para los civiles palestinos utilizados como escudos humanos por unos terroristas que les pastorean, que les adoctrinan para odiar, que les pagan para odiar y para ser, bueno, en fin, para ir contra la población. Y si todo eso falla, les asesinan junto con toda su familia acusados de colaborar con Israel. O sea, esa es la realidad. Y luego hay el plano simbólico donde a la gente le gusta hacerse películas y le gusta ir con los palestinos porque es más progre, y ir con Israel es de fachas, igual que también la guerra de Rusia y de Ucrania se analiza con gran frivolidad y uno va con Sánchez o va con Feijóo o va con Abascal, pues en función un poco exacto como quien elige equipo de fútbol. El problema es que yo creo que en algún momento habría que parar el partido y exigir un poquito más de coherencia entre los discursos y lo que ocurre, porque realmente esta alegría con que uno vota o va a las elecciones mintiendo descaradamente, pero es que el que gana es el que más. Hasta ahora, por ejemplo, yo creo que todos los plebiscitos del PP contra Sánchez han salido mal, porque Sánchez maneja muy bien ese tipo de prestidigitación simbólica y en cambio pues Feijóo no. Feijóo no hace magia, Feijóo no tiene chistera, no tiene conejos, no hace. Entonces, claro. No, pero es que Sánchez tiene, aunque sea una ideología de trapantojo. A la gente le gusta oír ese discurso yo soy progre, yo soy mejor, tú eres una facha de porquería. Sí. Déjenme un momentito a doña. Tiene una ideología, es decir, vende algo. Feijóo, ¿qué vende? Vamos a ver. Somos mejores, vótame a mí. Porque Feijóo lo que vende es que está esperando la vez. O sea, Feijóo hace un planteamiento galdosiano de la restauración. O sea, Feijóo está esperando que Sánchez cese y le toque entrar él. Claro, además, eso es tan sexy como pasar el mocho. Yo creo que el razonamiento de Feijóo es matemático. Sí. Si tiramos una moneda al aire, el 50% de las veces cae de cara. Por tanto, si vamos a muchas elecciones, alguna la ganaré, ¿no? Pero la ley de Murphy es implacable también. Bueno, dejemos a doña. Sí, un segundito ya. A ver, es muy peligroso. Simplemente se consideran que son mejores. Es decir, nosotros somos mejores que los demás. Es decir, ¿por qué? Eso es lo que pregunta el elector, y ahí entonces se produce el silencio, porque sí.
Claro, y al elector eso no le convence. Doña Pero Lucía. no le convence a un elector como tú, y te voy a explicar porque esto es un tocho Hombre, así todo de el ese mundo, col- decir, Mira, los cada uno, antes cada uno. Jung hablaba del inconsciente colectivo y lo justificaba metafóricamente, pero en realidad está justificado genéticamente. Tú vienes de unos monos o de unos gorilas que aquí hay una manada, un grupo, y aquí hay otro grupo, y tienen territorios, y si otro grupo viene aquí les quita la comida. Por lo tanto, tú estás genéticamente programado para que cualquier estrategia en la que sea uno contra otro, tú directamente vas a atacar. Y esto se demostró en los experimentos de Solomon, en el experimento famoso que era, les doy a unos niños, niños, ¿sabes? 2 niños en un campamento, a uno les doy un uniforme azul, a otro rojo, a uno les llaman los halcones y a otro las águilas, y se acaban matando los niños, ¿vale? ¿Cómo ganó Julio César la guerra de las Galias? Peleó a unos contra otros. ¿Cómo le dice Maquiavelo al príncipe que hay que manejar al pueblo? Peleando a unos contra otros. Calígula, ¿qué hacía mientras se gastaba la pasta? Cuadrigas rojas, cuadrigas azules. Esto viene de toda la vida. Funciona matemáticamente, por eso en los equipos de fútbol la gente se acaba matando. En cualquier situación en la que pongan a un grupo contra otro, se crea una especie de inconsciente colectivo, wifi neuronal, te hablaría de neuronas espejas, pero da igual, que en el que es muy fácil manipular. Si después de 12 LOXes o 14, ya no sé cuántas llevamos consecutivas, en las que mi hija y los amigos de mi hija tienen la comprensión lectora de un niño de 2 años y no pueden entender determinadas palabras y entonces no pueden seguir determinados discursos, y vamos, no le hables ya de Europa o de derecho civil o penal o que no entienden Geografía, lo que de nada. Es muy fácil apelar a la emoción directa. Ya, pero y por Lucía, eso ¿por qué estas siempre cosas gana el funcionan? mismo gorila y siempre pierde el mismo gorila? O sea, Porque el gorila Sánchez utiliza esto con mucho más que el otro, que como lo sabemos es un pobre. Pero es que el gorila en no Euskadi gana. diríamos precisamente sin sordo. el gorila Feijóo no tiene otro discurso de quiero Porque, por el ejemplo, coco del gorila Sánchez. Tú ves a Ayuso Correcto. y Ayuso es mucho más beligerante y entonces funciona, mientras que el señor Feijóo, que a mí me cae bien sinceramente, Sí, pero sí, no es un tiene hombre- esa Pero manera Sánchez es que no de gana. que tenga Es que el problema es que telegenia. pensamos que Sánchez gana. Es Hombre, decir, Sánchez... Sánchez resuelve, como dicen en Cuba, No, resuelve. pero Sánchez está en unos guarismos del Partido Socialista que no son están muy lejos de los Oye, y quería añadir de una los cosa mejores, importante. de los mejores, es decir, están muy lejos, de hecho, es decir, está muy bajo. Sánchez no gana, el problema, Sánchez maneja lo que se llaman coaliciones de minorías, básicamente. Bueno, Es decir, pero oye, cuando Sánchez le falta- gobierna y Sí, Feijóo bueno, no. pero- Y ella va a ser presidente de la Sí, Generalitat pero- y si no iremos a las sí, repetición de Ana, elecciones sí, y los sí. otros no lo van a ser. Entonces, Sí, al final pero- se impone el gorila que... ¿El gorila? Pero, Don si no, Javier. pero la cuestión es decir, es que situarse también en el plano real, es decir, realmente él no es que tenga el apoyo mayoritario, eso es una falacia. No lo tiene. El Partido Socialista no llega ni al 30% del electorado. Es decir, eso es su representación, no llega, está lejos. Es decir, luego no es mayoritario. Juega muy bien la cuestión política de buscar alianzas para... Pero peor me lo pones, ¿Cuál? si con Pero esos déjame terminar, porque apoyos... si no, No, voy pero, a hablar de si... La cuestión clave para mí no es si gana o pierde. Es lo que voy a... pero para mí sí. Si no me deja... A ver, termine. Entonces, no gana. Es decir, no gana, digamos, él no tiene no es más votado que otros. No es más votado, él no es el más votado. Ni mucho menos. Él consigue unas alianzas, porque en eso se basa la política, en constituir mayorías, ¿vale? Pero en lo que con aliados que se detestan y que no persiguen lo mismo, ni mucho menos. Es decir, que eso es también contrario a la política, porque al final España paga el pato. El problema es ¿qué hace los demás? Es Ahí, decir, claro. la cuestión no es preguntarse ya más por Sánchez, la cuestión es preguntarse, ¿y nosotros qué hacemos mal para que, no siendo los menos votados, no consigamos ganar? Lo de Cataluña no me vale desde el punto de vista, para mí, con toda mi modestia, para analizar, digamos, el contexto general. Yo creo que lo de Cataluña es un caso muy particular. Hay una Empezamos burguesía mal. Hay una burguesía... No, claro, o sea, Hay si una burguesía Cataluña, como catalana no la que sigue entiendo, la votando dejo al- aparte. No, Hay Cataluña una hay que burguesía integrarla. catalana que no quiere votar de ninguna manera al PP, ni nada que se parezca, ¿no? Y a Vox, al PP. Es una cuestión... Pues la burguesía catalana no es una existe. cuestión- Un momento, responda usted por alusiones. No, a ver, es que aquí siempre se ha pensado que el procés es una cosa de burguesía y tal. La burguesía catalana es como los nazis de las pelis de Spielberg o como la Guardia Civil en los poemas de Lorca. Es una leyenda urbana. La burguesía catalana es bastante, que se apunta a un bombardeo y mande quien mande tal. El problema, el procés es un tema low cost, ha sido una renaixença low cost, un tema
tema de clases medias, pastoreadas en una determinada dirección. Entonces, a ver, mientras dejemos... No creo que sea un... que termine, que tenemos que ir a pausa publicitaria. Pero quiero decir, el tema de Cataluña, como siempre es muy complicado, es como eso que se hacía a veces en física cuántica, decir, mira, hago una trampita con la ecuación para que se cumpla, y ya encontraremos una ecuación mejor. De momento hago esta y me salto esta variable en la que la ecuación no se cumple. Esto se hace sistemáticamente con Cataluña, y bueno, y una y otra vez Cataluña es el desagüe o el sumidero por donde se van cosas de la política española. Mientras uno no tenga la realidad, mientras uno no deje de engañarse sobre qué pasa en Cataluña, no va a conseguir armar el sudoku español, porque todo ese mejunje de mayorías que tú escribes pasa en gran medida por las alianzas de Cataluña. Y si, por ejemplo, si la actual fuerza del PSC, probablemente ya no habría Pedro Sánchez. Mira qué te digo. No, claro. Hacemos una pausa publicitaria y luego lo dejamos hablar un poco a doña Lucía, que está aquí Voy a decir conteniéndose y una sola tascando cosa el sobre freno. los gorilas. ¿Recordáis a No la lo va a decir Montero ahora. haciendo así? Después. Haciendo así. Pausa. El Toro TV también es Radio Libertad. En Bruselas somos coalición desde hace mucho tiempo con el Partido Socialista. Acabas de escuchar a González Pons del PP reconociendo que su partido y el PSOE son coalición en Europa. Un pacto que destruye nuestra industria, nuestro campo, nuestra seguridad y nuestra libertad. Este 9 de junio, vota Vox. En Europa nos van a oír. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Doña Lucía, que se había quedado usted con la palabra en la boca. Hablando de los gorilas, ¿os acordáis de Chiqui Montero cuando hacía así? Eso está súper pensado porque es una forma de forma completamente visceral empezar a arengar a la masa. Y esto viene de los gorilas cuando empiezan, el gorila macho alfa cuando quiere demostrar su poder hace así y mueve la masa. Pero bueno, hablando de lo que tú dices de directivas europeas, hay algo que tengo que soltar. Resulta, ¿recordáis el certificado de eficiencia energética? Que ahora hay que pagar siempre. O sea, tú vas a alquilar un piso y necesitas pagar un impuesto revolucionario en concepto de certificado de eficiencia energética, cuando al principio se pagaba gratis. Cuando la señora Begoña se coge el software de Indra y lo registra a su nombre, ¿por qué es? Y porque te dicen, pero si lo ha puesto gratis, claro, igual que la droga, al principio el dealer te va dando la cocaína, las rayas en el bar, porque luego te la vende. Porque hay una directiva europea que dentro de 2 o 3 años toda empresa tendrá que tener sus certificados de sostenibilidad, o 4, y necesitará ese software. Ese es el tipo de cosas de las que estabas hablando, de que luego te llega a Europa y entonces tienes que tener... para hacer cualquier cosa, o sea, ¿quiere usted abrir una empresa? No solo tiene que tener una serie de impuestos y burocracias inacabables, sino que le vamos a dar otra más, un certificado de sostenibilidad. Entonces, el cambio climático existe, yo creo que el cambio climático existe. Ahora,
de ahí a montar el embolado del siglo con la excusa del cambio climático, la sostenibilidad y toda la pesca, pues es exactamente lo que estabas contando tú, que al final Europa no se convierte en una potencia de defensa, no se convierte en, oiga, Rusia, China, Estados Unidos y Europa, se convierte en una máquina burocrática que no hace más que crear conflictos y diferentes velocidades entre la gente. Por eso, cuando te diriges a un target como los agricultores, obviamente lo entiendes, pero es mucho más difícil explicar la industria automovilística. Hay mucha gente que este concepto no lo va a llegar. Pero viven de ella muchísimas personas, sí, y es importante que tomen conciencia, simplemente, aunque no entiendan, decir, tu empleo, tu nivel de vida, tus esperanzas de futuro, la educación de tus hijos, el bienestar, están ahora mismo pendiendo de un hilo. Pero eso hay que decírselo. Y si Europa no cambia radicalmente sus políticas pero el humano no ve tan lejos. Es decir, están usando cada vez más tácticas muy viscerales, porque se dirigen a gente que cada vez se ha ido bajando. Mira, habías puesto el ejemplo del experimento eso de los niños, ¿no? Que al final, mira, esto lo toca Hannah Arendt, que era una persona, una filósofa, además muy preocupada por la educación, por la enseñanza y la educación. Bueno, ahora mi hija no puede leer un Hannah Arendt y no lo entiende. Esto solo funciona cuando, evidentemente, quienes deben ejercer su autoridad, no el autoritarismo, su autoridad, la autoritas, y la potestas, ¿no? Es decir, renuncian y entonces dicen, no, que los niños se gobiernen a sí mismos, ¿no? Entonces, entonces lo que decía Hannah Arendt, dice, eso es una irresponsabilidad. No hay peor tiranía para un niño que ser gobernado por los propios, por sus iguales, porque sus iguales, que no van a obedecer a ninguna regla ni ninguna autoridad más que el poder, el imponerse, va a ser los peores tiranos que puede soportar cualquier niño. Es decir, esto que es tan elemental me recuerda a la novela del Señor de las Moscas, ¿no? Exacto. Es decir, Hannah Arendt lo advierte, es decir, ese es el problema de la caída de la autoridad. Entonces, la izquierda ha combatido la autoridad de forma absoluta. Es decir, la autoridad, es decir, es una cuestión falsamente luego por otros motivos, pero es que es una conversación muy larga, no me hay que explicarlo todo. Pero ha intentado, por lo menos la autoridad, la autoritas tradicional, que no es la potestas. Es decir, aquella persona que era respetada per se, no porque el poder le diera un cargo y dijera tú mandas, sino porque tenía una autoridad moral. Porque se ha ganado un prestigio. Exacto, una persona respetable y que la gente escuchaba. Eso se lo han cargado. Entonces, esto, que la política funcione como borregos, pues bueno, pero no es porque solamente vengamos de los animales, estemos programados, sino porque aquello que también, pero nosotros sabemos cosas, hemos desarrollado sistemas, sabemos qué importancia tiene la autoridad para sobreponernos a eso, y esos sistemas han sido desmontados. Entonces eso es muy importante. Le toca a doña Ana. Yo creo que eso tan importante ahora mismo, el único que lo está intentando de forma más acertada, a veces con prueba y error, a veces diciendo alguna barbaridad, alguna tontería, pero en general ese problema está solo presente ahora mismo en una opción de las elecciones europeas. Son los únicos que lo contemplan, para mí, porque son conservadores, evidentemente el concepto de autoridad les importa, no autoritarismo. Y entonces eso ha desaparecido ahora mismo de la vida europea, de la sociedad europea, de los países europeos. Yo creo que es verdad que digamos un igualitarismo mal entendido ha llevado a la destrucción de la excelencia, de las élites, se ha provocado una hemorragia de autoridad a todos los niveles, política, intelectual, de todo tipo, y evidentemente sin jerarquías que no tienen por qué ser coercitivas, son garantes de las libertades, de la seguridad, la sentencia nacional. Pero es que yo creo que en Europa el tema es más complejo, insisto. Yo creo que los europeos somos los últimos habitantes del planeta que nos hemos creído que nos podíamos permitir el lujo de políticamente decir una cosa, hacer otra y pensar una tercera. O sea, hace mucho tiempo que la política aquí es un brindis al sol. Se prometen cosas que no se cumplen, se dicen cosas que no son. El sistema de pensiones está quebrado y todo el mundo lo sabe. El sistema, o sea, con esto que tú escribías, la hemorragia de autoridad ha convertido la educación pública en una burla, privando a las clases desfavorecidas del único ascensor social efectivo. Es más daño. O sea, es todo en contra de Dios.
pero de algún modo es que todo lo que entra dentro de la esfera de poder acaba sucumbiendo a eso. O sea, no es un clásico que en la política europea uno entra en el corro de la patata criticando todo eso, pero una vez está dentro, como ve que no se puede zafar de esa red de retícula de intereses, de consenso, entonces claro, yo creo que la única solución ahí es actuar sobre el sentido crítico de la exigencia de la ciudadanía, porque claro, mientras tú dices es que Sánchez no gana, oye, perdona, en la práctica gana el que forma gobierno, gana el que consigue. No, si esto estoy de acuerdo, no digo eso, entonces, digo que no es más votado que el otro, es decir, es más no, pero decir, peor me lo pones porque dices, bueno, si haciendo según qué, o sea, si tú diciendo blanco y después haciendo negro puedes ganar a ver, por ejemplo, el caso de Cataluña es más relevante de lo que parece. En el año 21 el Partido Socialista fue el partido más votado, aunque luego no consiguiera articular mayorías de gobierno, ocultando su intención de indultar a los líderes del proceso. O sea, ahí se les podía pillar con el carrito al lado y que tú has dicho que no lo ibas a hacer, pero es que ahora ella ha ganado con la amnistía en la boca. O sea, llevando encima... Claro, entonces dices, a ver, obviamente no puedes ignorar que eso no solo no le ha restado apoyos, sino que de algún modo los ha sumado, si comparas con los resultados del 21. ¿Conclusiones? Macho, pues no sé. Hay que decir... Yo me gustaría decir una cosa, con permiso de Luis, y le doy paso a doña Lucía. Déjame una cosa. No le dejo decir, porque es que me estoy hablando de la singularidad, ahora le doy la palabra, pero hablando de la singularidad catalana y todo eso, es que me venía a la mente una anécdota de Puigdemont, de Pujol, que me la contó uno de los asistentes a la reunión. Pujol, en un momento determinado, no recuerdo, 1990 y algo, llama a científicos y pensadores catalanes que vivían en el extranjero, gente que estaba contratada en distintas universidades, ¿no? Y entonces les llama a Barcelona, le organiza una reunión y allí, pues comiendo con ellos, básicamente era tratar, pues, de ver qué hacer para que Cataluña fuera más conocida en el mundo. Y entonces le dice, ¿qué podríamos hacer para que Cataluña sea más conocida en todas partes? Y entonces uno, que era un matemático que vivía en Estados Unidos, le dice, pues yo creo que un terremoto ayudaría bastante. Claro que es maravilloso. Muy bueno. Bueno, pues aquí yo lo que quería simplemente decir una cosa. Es decir, hay que plantearse una cuestión de fondo en estas elecciones y las anteriores, porque a mí me preocupa la cuestión europea en general, ¿no? Y particularmente España, somos lógicos de español y tenemos nuestras propias cosas. Pero hay una cuestión que nadie está diciendo o que algunos intentan decir, pero no aciertan a decir completamente. Es decir, Europa se debate en un mundo radicalmente distinto al que nos ha permitido tener lo que tenemos hoy en día. Hemos dado por hecho que lo tenemos y que es innegociable, y que esto es el progreso y que los derechos no se pueden arrebatar. Europa crece y se constituye como lo que hoy conocemos, y a raíz de ello la burocracia en la Unión Europea, porque hay unas circunstancias excepcionales que se producen en el siglo XX y especialmente al final de la Segunda Guerra Mundial. Una energía barata y abundante ya no existe. Un acceso a las materias primas prácticamente sin competencia porque éramos los señores amos del planeta. Eso ya ha desaparecido. Una natalidad, un boom de natalidad excepcional, se ha dado la vuelta, tampoco existe. Tenemos también, se me olvida porque hay 4 factores o 5 factores que son... Una religión. Tenemos también, por ejemplo, el hecho de que existía la Unión Soviética, el comunismo, y entonces eso ejercía como un muro que daba estabilidad, digamos, al continente. Había un otro que hacía afirmar nuestra identidad. Un enemigo que hacía que nos mantuviéramos dentro de un orden por la cuenta que nos traía. Es decir, ha habido una cantidad de elementos, de circunstancias extraordinarias, no se van a volver a repetir. Es muy difícil que coincidan todas esas cosas al mismo tiempo. Todo eso ya no existe. Y a cambio, no existe. El viento, de hecho, el viento sopla en contra ahora, hace tiempo, no es de hoy, pero en Europa en general, no solo en la Unión Europea, sino los propios gobiernos de Estados europeos
han decidido que, puesto que ese viento favorable que nos ha permitido tener estado de bienestar y convertir el estado subsidiario en estado de bienestar universal, caiga quien caiga, eso lo quieren sostener mediante, fíjate, la inmigración masiva, la exacción, es decir, la recaudación cada vez más apremiante y más abusadora, la ingeniería social llevada a su enésima potencia, que también es para exacción, que es la emergencia climática, y además controlar a todo el mundo, y el endeudamiento de los estados mediante la liquidez que proporcionan los bancos centrales. Tú imagínate la diferencia entre un círculo virtuoso a un círculo que sostiene esto a duras penas. A un círculo vicioso. Que es un círculo vicioso. Pero, y esto es lo que hay que empezar a decir a las personas. Pero Venegas, yo creo que estás complicando mucho algo muy simple. A ver, yo tocaba a mí en cualquier caso. Pero es que termine doña Ana y luego doña El Lucía. sistema de Bretton Woods hoy en día no es viable, por las razones que ha expuesto él, pues demográficas, de energía y tal. Entonces se finge que todavía es viable. Hay que se finge que todavía es viable. Y estamos rodeados de una partes del mundo que te gustará más o menos su política, China, Rusia, Irán, pero es literal. Voy a hacer esto y lo hago, y tal, y nosotros en cambio somos como el Hidalgo del Lazarillo, que seguimos aparentando una superioridad moral y económica que realmente ya no tenemos, ¿no? Pero que realmente ni siquiera con exacción, y la exacción no es para mantener ese sistema, es para mantener las estructuras, es como decir, yo también estoy de acuerdo que el cambio climático existe, pero que ya no tiene remedio, porque para acabar con el cambio climático tendríamos que dejar de contaminar o morirnos 3/4 partes de la humanidad, o 3/4 partes de la humanidad no volver a tocar un coche, un teléfono, un ordenador. Eso no va a ocurrir, con lo cual la mayoría de las políticas son ecopostureo y no tienen nada que ver con el problema. O sea, el problema existe, pero las pretendidas soluciones no lo son. Entonces, claro, pero es que yo creo que mientras la población no reaccione y la gente le guste pensar, si no se lo dices, ¿cómo va a reaccionar? Pero a un europeo le gusta sentirse todavía superior a uno de Bangladesh, a uno de África, y pensar que es más guapo, más rico, más democrático, más progreso, y que la línea del progreso se abre. Lo que había dicho, y además con John permiso le voy a dar a un momento. No, doña Lucía. A ver, vamos a ver. Es que ya es la teoría que decías. Están de acuerdo con todo lo que tú dices, pero para que se cree un populismo, que es, además tenemos un gobierno populista, no tenemos un gobierno de una democracia liberal, estamos teniendo un gobierno populista prácticamente latinoamericano, que es de donde han aprendido. Tienes que haber creado, primero, bajar el listón de educación, que ya se ha hecho. Segundo, controlar los medios de comunicación, ya se ha hecho. Tercero, crear una ingeniería social con una herramienta que antes nunca había existido, que eran las redes sociales. Y yo recuerdo siempre, que ya lo conté aquí alguna vez, las memorias de Albert Speer, que es el Goebbels el que le dice a Hitler que les regalen a cada uno de los alemanes una radio, que esto fue carísimo de hacer. Hicieron la Volksradio esto, y por primera vez cada alemán a las 6 de la tarde podía escuchar todas las tardes a Hitler. Y claro, empiezas a crear un cambio total de paradigma. Pues esto lo tienes con las redes, porque ¿por qué te crees que están invirtiendo Rusia, cada partido, todo el mundo, esta salvajada que se gastan en bots? Porque tú cuando entras a Twitter no ves el otro mundo, ves lo que el algoritmo te elige a ti, con lo cual al final a todo lo que tú te unes se une el gran conglomerado de ingeniería social que se lleva tiempo alargando, que es bajar el listón de educación hasta niveles abisales, de que tienes a niños sin comprensión lectora y que prácticamente no saben escribir más de 10 líneas seguidas y por lo tanto no pueden leer, manejar una ingeniería social como son las redes sociales a tu antojo y soltar el discurso clásico, que es el básico de todo populismo, nosotros contra ellos. El problema es que ahora lo tienes en un presidente del gobierno, que yo nunca había visto esto. Yo lo que están liando ahora, lo recordaba, pues claro que lo había visto, quiero decir, lo recuerdo de ETA. Lo recuerdo de los años 80. Pero para que tú llegues y te diga una niña de 16 años que en un atentado en el que murieron, no sé si 41 heridos y 25 civiles, 70 personas que simplemente habían ido a comprar, y te diga una niña de 16 años, porque está tan adoctrinada, una niña normal y corriente, es que en toda lucha armada mueren inocentes, y le hayas quitado la empatía, quitado la humanidad, claro, es cuando yo llegué a casa de mi madre y dije, aquí no volvemos. Yo tenía, no sé, era el 87, calcular vosotros. Nada, poquísimo, no, sería pues más tarde. No lo sabemos, porque no sabemos su fecha de nacimiento. Uy, no lo voy a contar. Buen intento de Luis. Nice try. Pero que estoy viendo lo mismo, y lo peor es que ha ido tan lentamente
que la gente, o sea, no se da cuenta de estamos otra vez en el mismo contexto de los 80 en Euskadi. Además, habiendo asimilado las mismas tácticas que se hacían allí, porque las tácticas de la Kale Borroka, y luego te dicen exagerada, no es, la Kale Borroka la he vivido yo, y las tácticas son las mismas que hacían los bucaneros y la gente de Podemos: acojonar, dejarte mensajes en casa, seguirte, mover gente, y al final es una pequeña minoría que hace tantísimo ruido que asusta a la mayoría, y como la mayoría se asusta, empieza a dejar de hablar. Decía Lenin, la revolución es la vanguardia, no la gente. Exactamente, pero yo creo... exactamente. Y sí, Podemos sí ha usado tácticas clavadas de la Kale Borroka. Señalar, poner pintaditas, que a mí me las pusieron y supongo que a ti también, perseguir por la calle, cosas que habíamos visto en Bilbao en los 80 y que no creíamos que volviéramos a ver, y que lleguemos a un nivel que a alguien le pegan un tiro en la calle y no se habla de eso, y no se dice eso, y se te intenta hacer creer que es que, bueno, debió ser un yonki que andaba por la calle, y lo han parado. Es aterrador, es decir, sabíamos que íbamos a llegar a la violencia real, ya hemos llegado y nadie dice nada. Pero bueno, que a todo lo que tú te unes sale ahora la emergencia de los populismos, que además hemos mamado directamente de Latinoamérica, porque esta gente se formó, porque las palabras que dicen, está en connivencia, los discursos además, que hacen y todo esto, por eso les interesa tanto Milei, porque ellos habían recibido tanto dinero del kirchnerismo que ahora tienen la consigna de ala contra Milei, que les va a salir pafezal, por cierto, pero bueno. No sabemos, cuidado, porque lo de Milei todavía está por verse. Bueno, pero por ejemplo empiezan, nos han llamado zurdos. A ti no te han llamado zurdos, Milei llamaba zurdos a los kirchneristas, no te apropies de esto. Somos los zurdos, ¿sabes? No, pero que aquí lo han copiado y lo repiten, entonces ahora pues ellos también tienen derecho a cogerlo para hacer su campañita. Pero de todas formas, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo no creo en la ingeniería social en el sentido de que hacer que la gente comulgue con ruedas de molino voluntariamente. Yo creo que todo es una ficción. Y es una ficción. Pues aquí disentimos, querido amigo. Bueno, yo te lo digo. Yo creo desgraciadamente en el poder de la ingeniería social. A mí me ha interesado muchísimo el asunto, a propósito sobre todo me empezó a interesar en lo político, porque en comercial sí lo he tratado ya, con lo de Donald Trump y aquello de Analytics, de Cambridge Analytica y todo ese bulo que montaron de que habían manipulado las mentes y tal. Todo eso es mentira. Eso es mentira, está demostrado que es mentira. No sé, la gente igual ya lo ha dado por cierto cuando es mentira. Es decir, las personas no son tan fácilmente manipulables. Lo que hace el poder es algo más perverso todavía. Los que tienen este poder es crear una cámara de eco, una especie de representación de la sociedad. Pues que entonces es una estrategia de manipulación, ¿no? A ver, yo creo que son las redes sociales en las que manejan eso de demanda social, ¿no? ¿Tú has cuantificado la demanda social? Nunca. Pero ya lo estableces como demanda social, salen las redes sociales, entonces se establece como una verdad que no existe, que no es tal, y entonces inmediatamente, puesto que el público lo demanda, nosotros vamos a hacer esta ley y te la vamos a poner encima de la cabeza. Ha funcionado así, la gente lo observa, y en la Cámara de todo se decide al margen de lo que la gente, de los que el público que solo vota una vez cada 4 años a ver si le mata Paco o Pepe. A ver, yo creo que os estáis montando películas. A ver, para mí es todo mucho más simple. A ver, es muy fácil tener éxito en política cuando el producto que vendes es el que la parroquia quiere comprar. Entonces, insisto, aquí a la gente le gusta pensar que es progre, que es europea, que es guay. Entonces, halagar el sentimiento, en política casi todo funciona muy bien, o halagar el sentimiento de superioridad o excitar el de inferioridad, ¿no? Entonces, bueno, el éxito de lo que vosotros llamáis populismo, ingeniería social, es que es lo que la gente quiere comprar. O sea, que la gente quiere ser progre, no quiere ser de derechas, quiere sentirse superior a Milei, a Putin, a tal, bueno, pues entonces vale. Pero a mí lo que me preocupa es digamos, es el secuestro del paradigma. Por ejemplo, volviendo al origen, que estábamos hablando de las elecciones europeas, el proyecto europeo yo creo que ha incurrido en grave hipocresía, contradicción, o sea, el dinero no va donde se dice que va, las políticas no van donde se dice. Pero claro, yo no veo tampoco una respuesta mesurada
y organizada a eso. Veo nacionalismos emergentes. O sea, yo no veo, por ejemplo, yo no veo tanto ultraderechas, con alguna excepción, veo derechas nacionalistas, veo movimientos conservadores que lo que hacen es decir, mira, pues sabes que como esto de Europa es un timo, antepongo mis intereses nacionales a los de una burocracia bruselense que dice que mira por nosotros, pero no es verdad. Pero claro, eso no es una respuesta, eso es un Brexit encubierto, eso es un salirse del club. O sea, no es corregir, no es contraponer un modelo para intentar pues que el espacio que ocupó Bretton Woods lo ocupe otra cosa. No, es decir, mira, como no me gusta este club, me borro. Dejo de pagar el gimnasio y como ya no voy, dejo de pagar la cuota. Pero claro, es una especie de... Yo no me monto películas, esto no es complicarlo, es muy sencillo. Si eso es una cosa, no es ninguna película. Ana, con permiso. Pero a mí eso me preocupa porque porque es comprensible, Ana, pero no es una solución. Es decir, la gente hace esto, perdona, esto es como diría Winston Churchill cuando le preguntaron qué opinaba de los franceses, dijo, no lo sé, no los conozco a todos. Esto es lo que la gente es una agregación de una entidad que llamamos startup gente, pero somos tú, yo y cada uno de su padre y de su madre, que a veces va a un lado y a veces vamos en el lado contrario porque tenemos intereses distintos. Pero yo lo que digo es que a la hora de gobernar, Sánchez lo que está haciendo es convencernos de que la gente quiere eso, cuando la gente no es que quiera eso. Habrá alguien que le parezca muy bien porque le convenga. Pero Sánchez lo hace porque nos engaña y crea una ficción de que él es el progreso y de que la demanda social y patatín y patatán, y por lo tanto cojo y hago una ley de amnistía. Hay un experimento, creo recordar, que está descrito en Pensar rápido, pensar despacio, de Hahnemann, un libro excelente, donde analizaban cuáles son los mejores mensajes publicitarios para que la gente en los hoteles no use una toalla cada día. Es decir, lo típico de, hombre, si la puedes usar más días, mejor, ¿no? Sí. Entonces probaron con 3 tipos de mensajes. 1, no tire la toalla a lavar si la puede utilizar, simplemente el mensaje imperativo. 2, el mensaje Happy Flower. Si usted procura aprovechar la toalla más días, entonces nos ahorramos no sé cuánto jabón y el planeta pues estará contento y feliz. Bueno, las dos cosas tenían una cierta influencia, pero no mucha. ¿Saben ustedes cuál era el mensaje que mejor funcionaba? Poner cosas del estilo de: el 86% de las personas que utilizaron anteriormente esta habitación aprovecharon la toalla más de un día sin echarla a lavar. Es decir, lo de el sentimiento de pertenencia al grupo. Si el resto de la gente hace algo, entonces yo quiero hacer ese algo. Las expectativas. Yo quiero sentirme bien anima, con mi tribu. Yo quiero sentirme que pertenezco, que me van a proteger y que soy superior a los otros. Pero fíjense ustedes en un detalle. No es importante si el cartel es veraz o no. Tú puedes poner: el 86% de las personas reutilizaron la toalla. Y puede ser perfectamente mentira. Da igual. El mensaje es lo que importa. Si reutilizas la toalla, estás de acuerdo con la mayoría del grupo, ¿no? Estás al lado bueno de la historia, claro, entonces, y de la toalla. ¿En qué consiste la realidad? ¿En qué consiste la ingeniería social? Pues en lo que están ustedes los tres diciendo de distintas maneras. No es tanto ingeniería como mentir. Es decir, es como si digo a Ana, pero es ingeniería social. Mañana vente aquí que te voy a dar 1.000 euros si hacemos una presentación de no sé qué. Sí. Y entonces Ana viene, hace una presentación estupenda y llega el momento de pagar y digo, no, es que no tengo dinero. Es decir, yo lo que planteo... ¿Le ha manipulado a Ana para que viene una presentación? No, pero ingeniería social es coger y poner un cartel diciendo: el 86% de las personas reutilizaron la toalla, cuando en realidad fue solo el 13%. Claro, decir, por ejemplo. Ya, pero probablemente si pones eso acabará siendo el 86%. Yo lo que planteo es que, a ver, la ingeniería social no es tan fácil de hacer y normalmente funciona mejor la que más se adapta a las necesidades del colectivo que uno intenta, digamos, a ver, todos los partidos políticos intentan llevar el gato al agua, ¿no? Entonces yo lo que digo aquí es que digo, hay un secuestro del paradigma del progreso, de Europa, de esto, de lo otro, por parte de una izquierda, digamos, que yo creo que es como una carcasa vacía de sus promesas sociales del pasado, y que lo que te vende es eso,
tener superioridad, pero yo no veo nada enfrente con un discurso articulado. Claro. Veo mucha denuncia, Sánchez miente, sí, bueno, ya, pero ¿y usted qué ofrece? ¿Y usted qué nos va a arreglar? Aparte de decir que se quiere salir del club, o que se quiere salir del sanchismo, o que se quiere salir de Europa. O sea, porque claro, eso, digamos, es comprensible, es humano, yo lo entiendo como reacción, pero no es una contrapropuesta global a lo que hay. Bueno, yo creo que, de hecho, bajo mi punto de vista, si yo que soy europeísta, y no porque quiera construir una nación de naciones, pero soy europeo y tengo mucho amor a América, pero soy europeo, yo, por ejemplo, creo que una Europa en la que haya un entente económico o lo que sea, sin Gran Bretaña no es posible, bajo mi punto de vista. Eso primero para empezar. Es decir, el hecho de que Gran Bretaña se haya ido de este concierto europeo actual es algo que mata a lo que es la Unión Europea. Es decir, hay países que Europa no se puede concebir sin Gran Bretaña, sin Francia, sin Alemania y, por supuesto, sin España. Es decir, que nosotros no seamos... Bueno, todavía no se han ido de Eurovisión. Es decir, en Eurovisión. Entonces, es decir, eso sería una visión. Es decir, sí existe dentro de ese movimiento, Ana, que yo lo he seguido y hemos entrevistado en Disidencia a montones de personas, cada uno de un signo de otro, de personas que están dentro de ese movimiento, políticos, algunos del Partido Popular Europeo, otros de más conservadores, tal. Pero sí hay una visión, yo empiezo a ver una visión que es el prueba y error, a ver por dónde. Porque están buscando su propia identidad. Porque no se ha permitido tener identidad distinta de la socialdemocracia o versus democracia cristiana. En Europa, prácticamente. La derecha ha sido una especie de cosa molesta, ¿no? Sí. Es decir, y el conservador se ha asociado con el nazismo, se ha asociado con el fascismo, entonces prácticamente ha desaparecido Europa y sin embargo es necesario en política. La política tiene que volver a Europa. Esto de dentro de este terreno de juego tan estrechito, sota, caballo y rey, no estamos funcionando, o sea, luego hay que abrir la política. Doña Lucía, que no le dejan hablar. Es que estaba reflexionando sobre lo que tú decías. Y es verdad, es decir, primero, la utilización... Señores, un momento, tomen nota. En esta tertulia se reflexiona. La utilización torticera de la palabra fascismo, que lo acabas de decir muy bien, que cualquier cosa que se aleje del paradigma, que no me gusta llamarle izquierda, porque esto ya no es izquierda. No, esto es una cosa rara. La izquierda brilli woke, mejunje que se han montado, de repente es fascismo. Entonces, claro, los que no han vivido el fascismo no entienden. Entonces, algo que hizo bien Ayuso es poner de moda el conservador, porque estos son muy listos a la hora de buscar target. Entonces, cuando el target es, mira, vamos a poner de moda ir a los toros otra vez, vamos a sacar que la sobrina del rey sea influencer, vamos a poner de moda el cayetanismo, vamos a hacer que... Sí, vamos a hacer kits. Sí, vamos a hacer que el cayetanismo sea mole. Entonces, de repente, es recuperar esta idea. Pero yo sé que lo veo que... sobre todo en Estados Unidos se vuelve a poner de moda mucho ser conservador a partir de la campaña que le hicieron a Bandai, sobre todo, como decía Scruton, porque conservar aquello que vale la pena. Claro, pero sobre todo porque ahora mismo, mira, cuando he estado en Uzbekistán yo me he aterrado porque el propio guía, era, venga, mujeres veladas, mujeres veladas, mujeres veladas. Cuando llegan los soviéticos a Uzbekistán no hay mujeres veladas, igual que en Afganistán, estos eran mongoles en el fondo, ¿sabes? Y de repente llegan los soviéticos, les dan a las mujeres unas posibilidades que no habían tenido en la vida porque vivían prácticamente en la Edad Media, y ahora que ves, todo mujeres veladas. Cuando vas a Palestina, todo mujeres veladas. Cuando paseas por mi calle, que Ana sabe dónde está, cada vez hay más mujeres veladas. Entonces, el conservadurismo también es, cuando hablabas de la superioridad moral, claro que existe una superioridad moral en darles a las mujeres una libertad. Es que si no partimos de que existe esa superioridad moral, yo siendo mujer, porque claro, vosotros dos sois hombres, se llega a que una nueva sharia os irá mal, pero no tan mal. Sí, recomiendo la lectura de Sumisión de Michel Houellebecq, que lo explica muy clarito. Sí. Si no conseguimos convencer a las mujeres, apártate del buenismo que se alía con el fundamentalismo islámico, y en particular en Barcelona no lo habéis conseguido, si nos vienen a las mujeres a apelarnos a nuestra empatía, a decir, ay, pobrecito, que no le entiendes, ¿sabes? Lo peor que yo he visto, y siempre voy a lo particular, al caso, cuando hablamos del famoso caso de mi hija, a la que un tío le dejó una herida aquí tremenda. Fuimos a la comisaría, al juicio, mi hija, yo, 8 policías, y al tío le sueltan cuando tenía antes
cargos por agresión y una orden de expulsión, y mi hija va y dice, es que esto es de flipar, bueno, pobrecito, porque vive en la calle. Esto ejemplifica claramente de lo que estoy hablando. Han manipulado a mi hija hasta tal punto que es como la mujer maltratada que se queda con su agresor. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que conservador se asocia mal, o cuando conservar una tradición que va a tu favor en contra de una tradición que no va a ir a tu favor, hombre, es de cajón. Pero eso entonces no... hay un problema aquí de comunicación del sector que llamáis derecha, y aquí a mí no me gusta llamar derecha e izquierda, porque es un sector que ya no es derecha, si es que lo que tienes enfrente... tenemos que hablar de una forma que podamos establecer algún tipo de reconocimiento. Pues hay un gran podemos problema. llamar progenitor A y progenitor B. Hay un gran problema de no haber sabido comunicar, y aquí tendríamos que reflexionar colectivamente. Oye, mira, es que precisamente cuando has mencionado a Kahneman, otra de las cosas que cuentan es que cuando te dicen póngase ¿cómo se dice? El cinturón de seguridad, porque los otros, porque funcionaba cuando le decían póngase el cinturón de seguridad porque se va a partir la crisma. Todo lo demás de por los demás, porque no sé qué, no funcionaba. Tú tienes que dirigirte a la gente y decir su propio interés ahora mismo es el de conservar esto, Luciano, porque han conseguido vender, especialmente en Cataluña, un apelar al buenismo y que te sacrifiques tú por los demás. Y el mejor ejemplo que vi es el de mi hija diciendo, pobrecito, al tío que le pegó un empujón así, le dejó una marca que te mueres, hubiera podido ser mucho peor. Claro. Si no llega a llegar los 8 policías que se presentaron al que el tío mordió después. Y tu hija te dice, pobrecita, vive en la calle, porque vete a saber quién le ha adoctrinado para que piense que tiene que estar más preocupada por su agresor que ella. Para mí esto es el declive del sistema. Bueno, pero a ver, yo creo que esto tiene razones más profundas, y te recuerdo que tu hija no vive en Cataluña, o sea, en ese aspecto en Cataluña se han juntado la tormenta perfecta, que es la izquierda woke, o sea, la no izquierda, la falsa izquierda, la brilli con los buenismos independientes de sacar a la policía se considera de mal gusto. O sea, da igual que te estén matando, pero llamar a la policía, uy, no, qué vergüenza, ¿no? Pero dicho esto, a ver, yo creo que es que tenemos un problema de identidad que no se resuelve fácilmente, porque es verdad que desde la mal llamada izquierda pues se han negligido cuestiones como la que tú planteas. Yo, por ejemplo, para mí el problema no es el velo. Yo tengo personas que conozco que llevan el velo voluntariamente. El problema es el otro. El problema es pues, lo que acabas de describir, un caso de violencia. Por ejemplo, yo me tengo que enfrentar a la consellera de Feminismes de la Generalitat porque ellas hilan muy fino con la violencia de género, pero no se podía mencionar el origen de la violencia. O sea, si había una violación horrorosa y asquerosa y los violadores eran de origen marroquí, esto no se podía decir. Ahora, si eran hombres que habían matado a un niño, o sea, yo digo, a ver, señor, digo, si hacemos perfiles, o sea, si escaneamos los orígenes ideológicos, fisiológicos, genéticos de la violencia, no podemos obviar un detallazo como los choques culturales. En Cataluña, ¿qué problema ha habido? Pues que como no se ha querido inmigración hispanohablante, se ha potenciado en su lugar la inmigración magrebí subsahariana y no se ha puesto ningún mecanismo para absorberla de una manera efectiva, porque a ver, yo también creo que la solución de algunos movimientos conservadores de que no vengan o que vengan y se adapten, cuidado, eso tampoco es tan sencillo, porque a ver, Europa tiene una tradición cristiana, pero hoy en día es una sociedad más bien secular. O sea, para nosotros el debate suele ser entre religión y laicismo. No es incompatible, se puede tener una tradición secular y que eso tenga su origen en la tradición cristiana. No es incompatible, pero te ponen una situación. Mira, por ejemplo, en mis últimos meses en el Parlamento de Cataluña había un diputado democristiano, bueno, antiguamente democristiano, que era milita en las filas socialistas, que tuvo una idea buena, quería crear una comisión de diálogo interreligioso, donde pudiéramos hablar de cómo las distintas creencias mayoritarias en Cataluña, básicamente cristianismo, islam, judaísmo, etcétera, etcétera, cómo regular un poco todo eso, ¿no? Bueno, evidentemente ya vinieron los de Esquerra Republicana a reventarlo porque tenía que ser todo eso versus laicidad. Y mira, que esto no es clase religión versus ética, es que tenemos unas comunidades religiosas en nuestra sociedad que tenemos que garantizar derechos y deberes.
y que hay una armonía y una convivencia, que por ejemplo, pues a lo mejor tenemos que decidir si paramos en Navidad o paramos por el Ramadán o paramos un poquito cada día, y cómo hacemos para que todo el mundo respete a todo el mundo y por encima de todo predominen los valores de una sociedad aconfesional y laica. Sí, pero claro, pero es que también ponernos en modo de decir, no, bueno, jugar a los moros y cristianos tampoco nos va a sacar del apuro, y yo tengo la impresión de que es una cosa o la otra, ¿no? Oye, es que yo estoy básicamente, hay una cuestión evidente, es decir, hay lo que es imposible y lo que es posible, y lo que no es, y por más que tú quieras hacer políticas de integración y más dinero que te gastes y más ingeniería social que quieres hacer, porque eso al fin y al cabo acaba siendo ingeniería social, porque tú no le puedes decir a la gente de dónde tiene que vivir y cómo tiene que vivir, y lo contrario es otra cosa. El boom de la inmigración, digamos, musulmana, por hablar en términos generales, porque subsaharianos, marroquíes, lo que sea, musulmana en Europa a partir de 2010 es brutal. Yeah. Es decir, no hay sociedad que pueda integrar ese volumen de inmigración, que además tiene unas características peculiares que, primero, no tiende a dispersarse, sino que tiende a aglutinarse. Es decir, dice, no, es que hoy en día el 10% de la población europea es musulmana, ¿vale? El 10%. Y la gente dice, bueno, son 9 contra 1. Es que no funciona así. Ya, pero ¿qué propones? Porque ya están aquí, no se van a ir y van a venir más. Lo que propongo de entrada es empezar a tener estos complejos que estamos hablando. Es decir, si a un señor, sea musulmán, sea asiático o sea español, hace una pirula, sí. y empieza a hacer este tipo de cosas, se le aplica la ley y que se entere. ¿Me dejas meter una cosa muy pequeñita? Yo quiero plantear una cosa. Este chico que le dejó una marca aquí a mi hija, que podía haber sido mucho peor, que mordió a los policías, que tenía cargos previos y orden de expulsión, salió a la calle directamente con una multa de 150 euros que no iba a pagar nunca. Frente a hace nada en Cataluña, una señora trans le dice a otra señora trans en una bronca, maricón con tetas, son 6.000 euros y le pedían cárcel. ¿Cómo puede haber dos felicidades en cuanto si el agresor viene de aquí? No, o sea, lo mismo que la amnistía. Claro, ¿qué te sientes? ¿Qué sientes tú cuando dices, a mí me están cada 2 por 3 pidiendo multas por llamar a un hombre o por lo que sea? Y que entonces te dicen, no punitivismo, pero metemos aquí una ley con unas multas salvajes, por decir la verdad, pero si alguien, y te decimos que defendemos a las mujeres, pero si alguien agrede a una mujer, se salva. Claro. ¿Tú te crees de verdad que...? O sea, yo me gusta la idea de lo de integrar religiosos, pero no se trata de la religión. Es que cuando yo digo integrar, vosotros entendéis buenismo. Cuando yo digo integrar, quiero decir organizar la sociedad. Sí. O sea, realmente decir, a ver... esta me basta con que haya un sistema legal. Sí, pues oye, eso es la política, macho. No, la sociedad no. La política es responder a los problemas, decir, bueno, a ver, yo digo, esta gente está aquí. A lo mejor se tenían que haber contenido los flujos migratorios, pero ya ahora esto ya no tiene herramientas. Hay que organizarlo para que funcione. Y a mí no me gusta que la única opción sea lo que describe Lucía, que es el buenismo estúpido, ignorar totalmente el impacto real en la población, porque son decisiones que toma gente que va en coche oficial y que ve en barrios donde nunca van a ver a un inmigrante. Que atropella un coche oficial, ya estoy hasta las narices. Y una cosa muy corta, que llegan tarde, que el chico... y que encima un coche con escolta que no llevaba ni luces ni nada, de repente casi me arrasa. El chico que había agredido a mi hija no era musulmán, o al menos no practicante, porque usó como atenuante que iba drogado. Lucía, entonces ya no es una cuestión religiosa. Un momento, perdone que le recuerde que la palabra asesino viene de hashishin, fumador de hashish, porque la secta musulmana del viejo de la montaña drogaba a los asesinos por eso con digo hashish. que la cuestión de integrar religiosamente no va por ahí. Lo que quería decir es que ya esto de la integración, es decir, han estado negándose, es decir, la integración no es posible. No es posible, es decir, integrarse así como una cuestión de vamos a integrarnos. Entonces, ¿qué hacemos? Hay sociedades que evolucionan hacia una forma mestiza, eso. Sí, conllevarse, no hay integración. Tú, una persona que es
Perdone, pero los españoles somos el producto de la integración de unos romanos que vinieron a invadirnos con unos iberos que estaban aquí siendo invadidos. De manera también hubo una especie de depuración, así aquí no. Bueno, pero al final las sociedades terminan. Las sociedades entonces no pero lo importante ahora, ¿no? es que ha entrado doña Carmen Carbonell en el estudio para traer la voz de los oyentes. Doña Carmen. Muy buenos días de nuevo. Pues hoy les traigo, como siempre saben, los resultados de esta libre encuesta, en la que les preguntábamos por la Unión Europea y en particular por lo que consideraban ustedes que era lo más condicionante, el mayor condicionante, lo más determinante a la hora de votar. ¿Qué tema creen ustedes que le interesa más a nuestra audiencia a la hora de votar? ¿Cuál es el que va a determinar el voto el 9 de junio? Las opciones sean las siguientes. El primero, la Agenda 2030, Pacto Verde. El segundo, la inmigración y la inseguridad. El tercero, la amnistía. Y el cuarto, la situación económica. A ver, que se pronuncien nuestros tertulianos, ustedes, ¿por cuál de esos cuatro factores creen que es más determinante en lo que vayan a votar el 9J? ¿A mí? ¿Yo? Sí. La situación económica. Pero creo Sí. que la respuesta no va a ser esa. Usted, pero la Pero pregunta es a usted. yo Usted, soy situación la económica, don Javier económica. Venegas. Agenda 2030, Inmigración e inseguridad, amnistía o la situación económica. Que todos están interrelacionados. Hay Sí, gente que pero dice- ¿cuál es el más determinante? Yo creo que el más determinante, desde luego que sea más generalista, es la situación económica. Ya si los partidos venden unas cosas u otras. Yo creo que Situación económica, ha dicho usted. ¿Y usted, doña a Ana? ver, yo creo que a la gente le va a preocupar No, la inmigración y seguridad. pero es a usted, ¿qué es lo que más le influye a usted en su voto del 9J? A mí mi voto el 9J, pues sí, también este tema. Sí, porque, Inmigración e inseguridad. Sí, porque el tema creo que la situación económica, por desgracia, no veo nada que no. Y en el tema de la inmigración y seguridad, bueno, como estamos hablando hace un momento, a ver, yo creo que para simplificar lo que intenta decir, hemos sufrido un bombardeo migratorio muy fuerte de comunidades muy monolíticas en sus identidades y nosotros somos una sociedad atomizada identitariamente. O sea, no soy lo mismo yo que probablemente que tú, pues en nuestra sociedad hay creyentes, hay ateos, hay laicos, hay paquis, hay gores, hay trans, hay señoras con el pelo crepado. Entonces, nosotros, esto que teóricamente es una fuerza desde un punto de vista moral, pero obviamente no te facilita, o sea, por eso digo que el tema de no es fácil decir, bueno, que se adapten ¿a qué? No, A la mentalidad mía, a la de Irene Montero, a la de Ada Colau, a la de Puigdemont, claro, entonces, o sea, por eso digo Tu que mentalidad tenemos puede que... ser la que quieras. Lo que pasa es que lo que hay que dejar muy claro, la mentalidad, pues si tú en tu casa eres el Islam, Ya. llevas el velo voluntariamente, que yo eso de voluntariamente... Sí. Yo conozco gente que lo lleva voluntariamente, y que incluso le saca Y yo partido conozco a gente que lo llevarlo. lleva voluntariamente, pero tampoco se lo puedo quitar por si acaso, ¿no? Es decir, que voluntariamente lo lleva, pero bueno, que en el entorno en el que viven sus hermanos, sus primos, sus cuñados, pues mejor que lo lleves, ¿eh? O sea, que Sí, eso sí. de voluntario no vamos a Igual hacer que es mejor que no te metas en política en según que ambientes en Cataluña. Es Claro, que hay que decir, es que pero claro. yo he visto muchas. Yo tengo una amiga que se llama Shakira, que es marroquí, que es una tía que se ha. Suerte que lo has dicho, que si no ya estamos aquí expectativa, noticia bomba. No, marroquí. Ya, pero no, como has dicho Shakira. Es una chica, no, pero bueno, no banalicemos. Tú Y vino tienes aquí buena ella de puntería. avanzadilla, y vino aquí a trabajar, y oye, en un año era tan occidental como si ella tenía su No, si Corán vas en a la Casa mesilla. Blanca te vas a ver a un montón Tenía de su chicas Corán con en la minifalda mesilla que ni Beyoncé, quiero Es decir, decir. tenía su Corán en la mesilla de noche y ahora una vez un hijo mío se puso malo y él le ponía ya el Corán debajo de El la cama. Corán Pero- en ninguna Un sura momento, te déjenle pide que lleves terminar, un velo. déjenle terminar de contar la existe una anécdota. sura del Vosotros Corán tenéis que las ideas, exige que la lleves dejé un redondita, velo. me deja Claro. cerrar una puñetera idea, con perdón. Entonces, la cuestión es que ella se adaptó. Y entonces tenía sus ¿Pues se creencias adaptó a qué? Pregunto. a la vida con las demás en España. ¿Pero con qué demás? ¿A qué se adaptó? Por ejemplo, Pero, Ana, me dejas O sea, terminar. que sin velo y tal. no, pues que esto te lo he dicho antes, Pero que mira, aquí no Ya está llevaba- claro a lo que te no tienes que llevaba velo, adaptar. no llevaba- o sea, sus amigas eran rumanas, españolas, se iba de fiesta a bailar, llevaba vaqueros ceñidos, ¿eh? Vino con una chilaba, ¿vale? Entonces, esta chica era feliz, se venía a la playa, se ponía bikini, se ponía tal, y seguía rezando a Alá, porque era como el que es católico aquí. Bueno, empezaron a venir sus hermanos, porque ella fue la avanzadilla, y luego sus primos y tal. ¿Sabes cómo me la encontré la última vez que vi a esta chica? Velada, por supuesto. No, cubierta completamente. La habían casado con un viejo, yendo detrás que no me podía ni saludar porque lo tenía prohibido. Entonces, es decir,
La integración, es decir, que pienses lo que quieras en ala lo que te dé la gana, pero aquí si vienes en público, en la vida, en la polis, vas a respetar estas reglas y vas a respetar esta moral. ¿Pero qué reglas? Bueno. ¿Qué reglas? No vas a pegar eso lo dejamos para la siguiente. Pues, no parece que sean esas nuestras reglas. Señores, el que agredió a mi hija no creo que fuera señores, ya tenemos claras nuestras reglas, con lo cual no sabemos a qué se tiene que adaptar. Les voy a dar los resultados de esta encuesta que lanzábamos esta mañana. El 50% de los encuestados apuesta por la opción de Ana Grau. La inmigración y la inseguridad es lo que va a determinar su voto el 9 de junio, seguido del 35% de los encuestados que apoya la cuestión de la Agenda 2030. Me refiero a que apoya con que es algo determinante para su voto el 9 de junio, no por tanto que lo apoyen, sino que realmente es algo que está marcando. Preocupa. Exacto, y que les está marcando a la hora de acercarse a las urnas. El 9% apuesta por la amnistía y el 6% por la situación económica. Y voy con algunos comentarios que recojo del chat de Radio Libertad en YouTube. Alguien que se hace llamar Sánchez, vigila a tu mujer, dice que hoy es una pregunta trampa. ¿Por qué es una pregunta trampa? Bueno, pues porque en la Agenda 2030 viene todo. Dice, los ilegales, el Pacto Verde, la seguridad, la sanidad, la educación. Todo, porque no tendrás nada y serás feliz, haciendo alusión a esa célebre frase casi mística, ¿no? Que es una referencia del wokismo. Bueno, Jesús Sánchez dice que no hay nada más importante que la justicia y la libertad. Si no tenemos eso, no tenemos nada, aunque lo parezca. Un comentario de Antonio Martínez Armida, que nos deja, como les digo, en el chat de Radio Libertad en YouTube, dice que lo que hay es hartazgo de ir perdiendo capacidad como país, y no en beneficio de Europa, sino en beneficio de terceros. También en YouTube nos dice Manuel Pérez, que, bueno, es muy crítico con la Unión Europea. Monse también es muy crítica, dice que Europa sigue una agenda que nadie ha votado, que es perversa y que va contra la libertad de los ciudadanos. Añade una frase que es lo que deben decir los mandatarios: harás lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Pide un poco de coherencia, por tanto, para los líderes europeos. En el chat del Toro Televisión en YouTube, Carlos VMB dice que los que idearon la Agenda 2030, los dueños del mundo, se están preparando para que nuestros hijos vayan a la guerra. Y en Twitter, Carlos López cree que lo más determinante es la inseguridad y piensa que va a ir a más, por lo que cada vez más europeos van a votar en función de esto. Alguien que se hace llamar Wallerman dice que apuesta por la opción de la inmigración y la inseguridad, porque son la mano de obra de los enemigos de España para mantenerse en el poder, pero dice que las tres opciones restantes van de la mano. Y termino con un comentario en Twitter de Janto C. Dice que estamos ante un momento decisivo, nos jugamos mucho y nos anima a votar con cabeza y no con la bilis, don Luis. Bueno, esto es bueno, pues votar con cabeza y no con la bilis. Pues muchísimas gracias, doña Lucía Echevarría, don Javier Venegas, doña ¿Puedo decir Ana Grau? una última cosa? Mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente, y si alguien se pasa de 6:30 a 7 por el Jardín Botánico, yo tengo que dar una mini presentación de una exposición. Va a tener la oportunidad de pasar gratis si dice que viene el programa de Luis del Pino, porque estaré yo, le colaré, ¿vale? Solo tiene que usted que buscarme a mí de 6:30 a 7, puerta del Jardín Botánico, Plaza de Murillo, y decir, te he escuchado don Luis del Pino, y ya está. Muchas gracias. Gracias a los tres por estar aquí. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a tirar la caña. El Toro TV también es Radio Libertad.